Y atención, el Mashi en medios, pero el Mashi José Maldonado, ese que hablaba junto a Correa. Vamos a ver lo que dice en una reseña de cómo era la vida con Rafael Correa. Se levantaban muy temprano, corrían, pero mejor veamos. Bueno, principalmente yo tenía que dar a conocer a la comunidad indígena quichua las actividades que hacía el presidente en la semana. Y bueno, y darlo en una forma muy formal me parecía un poco no mostrar el lado humano del presidente, porque el presidente era una persona común y corriente. Y bueno, yo buscaba la manera de hacerlo y obviamente resultó bueno, ¿no? Nunca tuvimos un guión. Yo lo único que tenía era, previo al enlace, me entregaban, porque hasta el viernes a la medianoche trabajaba y no teníamos ya todo el material elaborado, sino que a la medianoche, a la 1 de la mañana ya estaba listo. Entonces había que esperar todo eso, recibía, y al otro día estar atento a lo que habla el presi, porque ese era el material hecho, pero él recordaba muchos detalles, decía, y en este lugar hicimos esto, y agregaba. Entonces uno tenía que estar las 4 horas, como dicen los jóvenes, atento y pilas tenía que estar. Mira, ¿cómo surgió esta idea de tomar en cuenta al idioma quichua en los enlaces ciudadanos para dar a conocer al sector quichua? Que prácticamente ha habido un criterio no equivocado de que el presidente Correa estaba en contra del movimiento indígena. Sin embargo, pues era una persona que hablaba el quichua y que te tenía a ti trabajando ahí para que puedan traducir y que el pueblo originario quichua pues pueda estar informado acerca de todas las labores que hacía el presidente. Bueno, es un poco especial el conocimiento, cómo nos llegamos a conocer con el presidente. Él se hizo amigo mío, no yo amigo de él, por favor. En la universidad, sí, en la universidad me decía en San Francisco, sí. Yo daba clases y un buen día vino una persona, la talla del presi, un altoti, se acerca y me dice, ¿puedo asistir a sus clases? Y yo vi de talla, digo, si le digo no me va a dar un huashcas, entonces digo, no, sí, claro, voy a venir de oyente. Y siempre venía con su tacita de café y los libros. Y iba a sus clases. Sí. Era una anécdota que les cuento, ¿no? Él era oyente y una vez teníamos prueba. Él era un estudiante más, era un joven más, era increíble, o sea, yo no le veía como un profesor de ahí, era como una especie de decano de economía, ¿no? Claro, todavía no estaba no era presidente. No, y entonces, pero era un estudiante más, y le molestaban, era todo un estudiante más, y entonces recuerdo que él había llegado a la clase y siempre estaba activo en la clase y teníamos un examen. Le digo, Rafael, ahorita tenemos examen, retírese nomás. Y él dijo, no, yo quiero dar examen. Él era un estudiante, daba el examen y estaba se ponía enojada cuando decía, no me acuerdo cómo es y todo lo demás. Todavía tengo, la otra vez revisaba los documentos que tenía, que en este del examen libre, y encontré el libro, el examen tiene 9.6 sobre 10 para que se fije cómo era él. ¿Y cómo surgió la propuesta de pensar de que en los enlaces ciudadanos no solo se haga en el idioma español, sino que también se pueda tomar en cuenta la lengua materna quichua? En las clases que yo daba de quichua en la Universidad de San Francisco eran 3 horas a la semana. Yo daba 2 horas de lengua y 1 hora de cultura. En esa hora de cultura es donde yo decía, los indígenas necesitamos visualizarnos, los indígenas tenemos una lengua, dicen que no es funcional, pero sí es funcional, el quichua es muy funcional. Entonces ahí fuimos conociendo, yo jamás imaginé que iba a ser presidente, pero ahí dábamos esta idea de que los indígenas necesitan visualizarse y una de las formas de visualizarse es la lengua, y la lengua tiene un poder grande. Entonces entendí que pasó el tiempo, después candidato y después presidente, y después ya es muy anecdótico. Yo ni pensaba hacer la traducción, una mañana bajaba a dejar unas cosas y él subía por las gradas de Carandelet y me dice, el sábado haces la traducción. Y yo, ya no dormí ese día. Y desde ahí empezaron a trabajar conjuntamente. Sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia de hacer este trabajo con el presidente, de que la gente ya podía escuchar los enlaces ciudadanos en su propia lengua, ¿no? Al final, que era increíble, ¿no? O sea, ver cuántas cosas había hecho el presidente y resumirla. Entonces, y era muy intenso el presidente porque decía, hay cosas que todos tienen que saber, y más el pueblo indígena debe saber lo que se está haciendo, y para que vea que el Estado y las acciones
acciones del Estado son para la gente más necesitada. Entonces fue intenso y también fue mi maestría en economía. Por profesión soy economista y entonces escuchaba lo que él daba en la parte económica y era interesante eso, decir al mundo indígena. Era interesante porque no puedo decir el PIB, el Producto Interno Bruto, entonces había que ver cómo decirlo, ¿no? Entonces, buscar el lenguaje adecuado. Y buscaba y trataba de dar la explicación. Entonces sí fue una forma, para mí mismo como indígena, fue una forma de engrandecer al idioma, buscar la manera de decirlo y también se visualizaba el quichua. Y una anécdota, mi hermano fue a dar las clases de la Universidad de San Francisco. Cuando yo daba, mis alumnos, el número de alumnos era... Recuerdo una vez 12 estudiantes, 2 ecuatorianos y 10 extranjeros. El momento en que el presidente Correa comenzó a hablar, y yo ya no estaba en la San Francisco, mi hermano daba clases ahí, él tenía 10 ecuatorianos y 2 extranjeros. ¿Cómo dio este giro, no? Sí, marcó un ver cambio. Que el presidente hablaba y entonces la gente comenzó a ver cómo es el quichua, qué es el quichua. José Maldonado hoy es candidato a asambleísta por Imbabura de la Revolución Ciudadana, lista 5. Esa es la trayectoria y el plan de trabajo que nos da a conocer nuestro querido Mashi Maldonado. Esperemos que pronto lo tengamos en la asamblea para que también pelee por este Ecuador maravilloso, por este Ecuador que necesita recuperarse en su institucionalidad.